El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se las roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se las roben. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia, nos enseña el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, es el germen del reino de Dios en este mundo. También nos enseña el Concilio Vaticano II que ella es una primicia de la ciudad celestial, la Jerusalén que describe el libro del Apocalipsis. También nos enseña el Concilio Vaticano II, valiéndose de todas estas imágenes y figuras de la Sagrada Escritura, que ella es la viña donde trabaja nuestro Padre Celestial y que la embellece constantemente, la hace fecunda y fértil, es un campo de Dios. La Iglesia también nos enseña el Concilio Vaticano II y el magisterio de la Iglesia, todo el magisterio en su conjunto, es la gran construcción de Dios, la morada de Dios, la casa de Dios, la auténtica tienda donde habita la gloria de Dios. La Iglesia también es una ciudad, la ciudad santa, y la podemos ver, contemplar y experimentar en primicia en los santos y sobre todo en la gloria de la Eucaristía. La Iglesia, utilizando hoy estas palabras de San Mateo, es la primicia del cielo, de esos cielos nuevos, de esa tierra nueva, esa experiencia nueva donde reina Dios, donde hay amor, hay justicia y equidad. En este sentido les quiero leer para poder introducirnos en lo que creo es la voluntad de Dios y así nos lo orienta la Iglesia en esta lectura que acabamos de escuchar del libro de los Reyes, de Atalía, que hace las veces del demonio y quiere destruir el reinado de Dios, quiere destruir la Iglesia, que hace las veces de todas las conspiraciones del demonio para matar a los ungidos del Señor y destruirlos, como hizo con los descendientes de Ocosías. Era su mamá, la mamá del rey Ocosías, y la abuela de todos estos que mató, pero ella quería poder. Pues el demonio también es criatura de Dios. Y de hecho, a sus ángeles en cierto sentido Dios los ve como hijos, no en el sentido que nos ve a nosotros, pero Él se reveló. Tiene un vínculo muy profundo con Dios, pero se reveló y desde entonces intenta destruir el reinado de Dios y por lo tanto quiere acabar la Iglesia. Este es un discurso, un mensaje que dirige el Papa Pablo VI después de concluir el Concilio Vaticano II
en 1965, el 8 de diciembre, a los gobernantes. Hay unos mensajes muy importantes que se dirigen a ciertos sectores de la sociedad después de la conclusión del Concilio Vaticano II, y este es uno de ellos. Vamos a escucharlo con mucha atención para que comprendamos cuál, al fin de cuentas, es el objetivo para el cual Dios nos está preparando en estos tiempos, para que no nos entretengamos ni distraigamos, y mucho menos nos llenemos de desilusión y desesperanza al ver lo que pasan en estos 6 años del reinado de Atalía, que figurativamente pues son mucho más, y es el poder del mal que a veces parece estar opacando el bien. En este instante, solemne, nosotros los padres del siglo XXI, del siglo ecuménico Vaticano II, a punto ya de dispersarnos después de 4 años de plegarias y trabajos, con plena conciencia de nuestra misión hacia la humanidad, nos dirigimos con deferencia y confianza a aquellos que tienen en sus manos los destinos de los hombres sobre esta tierra, a todos los depositarios del poder temporal. Es decir, a todos los que tienen algún ejercicio de poder, especialmente los gobernantes. Y esto nos sirve en un momento como el que está viviendo nuestra patria y está viviendo el mundo. Escuchemos con atención. Lo proclamamos en alto. Honramos su autoridad y su soberanía. Respetamos sus funciones. Esto para todos los dirigentes políticos. Reconocemos sus leyes justas, no las injustas. Estimamos a los que las hacen y a los que las aplican. Pero tenemos una palabra sacrosanta para decirles. He aquí. Solo Dios es grande. Solo Dios es el principio y el fin. Solo Dios es la fuente de su autoridad y el fundamento de sus leyes. Es a ustedes a quienes toca ser sobre la tierra los promotores del orden y de la paz entre los hombres. Pero no se olviden, es Dios, el Dios vivo y verdadero, el que es Padre de todos los hombres, y es Cristo su Hijo eterno, quien ha venido a decirnos y a enseñarnos que todos somos hermanos. Esa fraternidad mundial que se busca, esa unidad que tanto se anhela tanto dentro de la Iglesia como en el mundo, nos la vino a decir Jesucristo y nos la enseña solamente Él. Y es el mensaje concreto del Concilio Vaticano II. De modo que quien busque la unidad y la fraternidad fuera de Cristo no puede ser creíble para nosotros. Y esa es la osadía profética del Concilio Vaticano II, y sobre todo de este hombre mártir santo, San Pablo VI. Él es el gran artesano del orden y la paz sobre la tierra, porque es Él quien conduce la historia humana y el único que puede inclinar los corazones a renunciar a las malas pasiones que engendran la guerra y la desgracia. Esto para aquellos que buscan la paz en pactos, en diálogos meramente humanos, en reuniones meramente humanos, sin poner el fundamento y la identidad de nuestra vida cristiana solamente en Cristo como artífice de la paz. Es una mentira cuando incluso miembros de la Iglesia ilusionan al mundo entero, ilusionan a las naciones, ilusionan a los colombianos, ofreciéndoles una paz meramente humana, una unidad meramente humana. Es una mentira que contradice la esencia del Evangelio y la proclamación misma de la Santa Madre Iglesia y el propósito del Concilio Vaticano II. Porque hay personas amañadas que ilusionan a la gente, la esperanzan falsamente,
ofreciéndoles una paz meramente en el diálogo humano, sin decir que eso no es bueno. Pero para nosotros los cristianos católicos es irrenunciable la presentación de Cristo como único artífice de la paz. Quienes pretenden mantener la unidad de las comunidades y de la Iglesia sin el fundamento y el origen y la fuente de esta unidad que es Cristo. Y esto está minada la Iglesia. Gente así. Gente que ama la unidad, promueve la unidad, que quiere la paz, pero a su manera. ¿Por qué será? Y no se fundamenta en Cristo. No oremos, no busquemos a Cristo como el fundamento esencial de nuestra vida. No nos enamoremos de Él para que vean a ver si podemos lograr la paz algún día. No se va a poder alcanzar. Es Él quien bendice el pan de la humanidad, quien santifica su trabajo y su sufrimiento, quien le da alegrías que ustedes no le pueden dar y la reconfortan en los dolores que ustedes no pueden consolar. Qué osadía la de Pablo VI. Y qué claridad. Respeta, reconoce el poder, la autoridad que han recibido las autoridades en este mundo, pero ninguna es fuente de alegría y de consuelo. Es Cristo. Y eso cuando pretendemos construir una comunidad basada solamente en nuestros comportamientos psicológicos, en una estrategia de amabilidad humana, de reconocimiento meramente humano y no fundamentado en Cristo, que es el único artífice de paz, de unidad, de consuelo, de alegría, de amor, de una verdadera alegría. Cuando hay grupos que pretenden fundamentar la alegría solamente con abrazos y caricias humanas y palabras meramente humanas y no en Cristo. Porque el único que ordena las pasiones desordenadas es el Señor. El único que las santifica y las purifica es el Señor. Y hay gente muy corrompida que solamente quiere basar la comunión y la unidad en comportamientos meramente psicológicos y humanos, y no en el fundamento esencial que es nuestro Señor Jesucristo. Hay orientaciones formativas aún dentro de la Iglesia corrompidas ellas mismas, porque no muestran a Cristo, no nos llevan a Cristo. ¿Quién dijo que el buen trato frente a los demás va a surgir de nuestra capacidad humana? En un mundo donde hay tanta maldad, donde hay tanta deslealtad, donde hay tanta hipocresía, el único que puede producirnos sentimientos de amor y de perdón y de compasión, incluso ante la hipocresía de los hombres, ante la deslealtad y el solapamiento de los hombres, es el Señor. Porque es imposible que cuando nosotros vemos un trato hipócrita y asolapado, humanamente seamos capaces de aceptar eso. Si no estamos fundamentados en el Señor, que capacita para amar, incluso en medio de esas contradicciones. Nuestras relaciones no pueden estar construidas a partir de la diplomacia política. No, solo de Cristo. Continúo leyendo las palabras de Pablo VI en la conclusión del concilio. En su ciudad terrestre, en nuestra ciudad terrestre y temporal, construye Él, Cristo, misteriosamente su ciudad espiritual y eterna, su iglesia. Dentro de esta sociedad, Cristo está construyendo otra sociedad, y es la sociedad de la iglesia, de una manera misteriosa y muy contraria a los criterios del mundo, a los criterios sociales, a los criterios psicológicos, a los criterios científicos, tecnológicos. Los criterios de Cristo no son basados en eso. Son basados en el amor del Padre. Son basados en la omnipotencia del Padre. Son basados en la providencia del Padre. Son basados en la misericordia del Padre.
Y esa es su fuente para construir esta ciudad terrena. Por eso iba llamando de a uno, a los que el mundo ya había descartado, Dios no los había descartado. Lo que era basura para el mundo, para Dios contaba. Porque no son los mismos criterios. Los criterios de Dios son muy diferentes a los de los hombres. Y con esos Dios está construyendo esta ciudad celeste y eterna, que es la iglesia. Donde menos nos imaginemos, allí está la iglesia, en esos corazones humildes y sencillos que se han hecho solamente dependientes de Dios y de Cristo. Allí está fecunda la iglesia. ¿Y qué pide ella de ustedes? Esta iglesia, después de casi 2000 años de vicisitudes de todas clases en sus relaciones con ustedes, las potencias de la tierra, ¿qué les pide hoy? Esto va para nuestro presidente también, y para todos los presidentes del mundo, y para todos los que tienen autoridad. Se los dice en uno de los textos de mayor importancia del concilio. Se está refiriendo aquí al decreto la dignidad de la persona humana. No les pide más que libertad, y no cualquier libertad. Vamos a escuchar cuál es la libertad que la Iglesia le pide a los presidentes, y la libertad que le pedimos hoy a nuestro presidente. La libertad de creer y predicar la fe. La libertad de amar a Dios y de servirle con todo nuestro corazón. La libertad de vivir y de llevar a los hombres un mensaje de vida, no de muerte. No teman. Es la imagen de su Maestro, cuya acción misteriosa no usurpa sus prerrogativas, pero que salva a todo lo humano de su fatal caducidad, lo transfigura, lo llena de esperanza, de verdad y de belleza. Por eso a nosotros no nos puede dar miedo proponer abiertamente el Evangelio. Esos evangelizadores por ahí que omiten ciertos mensajes del Evangelio para que no nos callen. No, la iglesia es atrevida, y aquí está Pablo VI, a todas las autoridades y gobernantes del mundo. Eso no, que nos vamos metiendo suavecito con lo de ellos para salir con lo nuestro. No. Terminamos saliendo con lo de ellos, y ellos terminan quitándolo lo nuestro. A nosotros no nos puede dar temor hablar con la libertad que nos ha dado Dios de la fe, de la conversión, de volver a Él. Y no podemos amañarnos al consenso mundano. Dejen que Cristo ejerza su acción purificante sobre la sociedad. No lo crucifiquen de nuevo. Eso sería sacrilegio, porque es Hijo de Dios. Sería un suicidio, porque es el Hijo del Hombre. Y a nosotros, sus humildes ministros, déjennos extender por todas partes sin trabas la buena nueva del Evangelio de la paz que hemos meditado en este concilio. Tanto miedo y cobardía que hay hoy en los pastores. ¿En qué se parece esa cobardía y ese miedo a la prudencia del concilio? ¿A la prudencia de un santo como Pablo VI? A nada. Pura cobardía engendrada por el miedo y por el poder de Atalía, el demonio. Y nosotros nos vamos a dejar amedrentar por una falsa prudencia que lleva a callar la verdad del Evangelio, la verdadera libertad que trae la alegría, el gozo y la paz al corazón de los hombres. No nos podemos dejar amedrentar, y menos ante un gobierno
tan falaz, tan asolapado como el que estamos viviendo. La gente cree que no sabe lo que está haciendo. Este hombre sabe lo que está haciendo y a dónde quiere llevar el país. Es muy inteligente, pero no para el bien. Para pervertir una nación consagrada al corazón de Jesús, al corazón de la Virgen. Y nosotros nos vamos a callar y vamos a perder la libertad para mostrar a Cristo, para mostrar al único Salvador. Miren la osadía de esta mujer, la tía de este rey. Un niño fue y lo preservó, era el primogénito, arriesgando su vida a que la mataran porque había matado a todos a Atalía. Y ella, la hermana del rey Ocosías, fue y guardó el niño mientras la maldad reinaba. Y después se lo llevó a un sacerdote valiente para que lo ungiera como rey. Y este sacerdote, con mucha prudencia y cautela y valentía, llamó a los que se habían mantenido fieles para que acogieran a este niño como rey. Y así Dios preservó la promesa que le había hecho a David en ese niño. Juraste a David tu siervo, le hiciste una promesa irrevocable, y Dios utilizó a esta mujer, utilizó a este sacerdote para mantenerse fiel a su promesa y no dejar caer el reinado de Judá. ¿Acaso no fue la misma valentía de la Virgen? ¿Es que no corría peligro su vida cuando tomó al niño en sus brazos y Herodes lo quería matar? ¿No fue la valentía de San José? ¿Y nosotros tan cobardes? ¿No fue la valentía de un hombre, un mártir de la verdad como fue San Pablo VI? Que hasta dentro de la iglesia había jerarcas que lo querían callar y le decían que no fuera tan imprudente. ¿Acaso no lo quisieron callar cardenales, obispos, detener antes de la publicación de la encíclica Humane Vitae para establecer cuál era el principio moral, el principio de la vida conyugal de los esposos, el principio del orden conyugal para conservar la unidad de la procreación y del valor unitivo, casto y puro del amor de los esposos? También hubo cardenales que le decían que no fuera imprudente. Incluso después de su muerte, obispos y cardenales y sacerdotes que se opusieron a esta centralidad del Evangelio porque se habían corrompido las sanas costumbres. ¿Y no nos va a pasar a lo mismo a nosotros si somos fieles a Cristo? Que tendremos la oposición cercana frente a los principios morales y a los principios de la fe. ¿Y qué importa? Si el Señor hizo una promesa, los poderes del infierno jamás prevalecerán sobre ella. Sábete, Pedro, que Satanás ha pedido permiso para cribarte. Pero ten ánimo, una vez convertido, tú debes ir a confirmar a tus hermanos. Es que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de cobardía, de conformismo con el mundo, con el relativismo, con el pecado. Dios nos ha dado un espíritu de valentía y un espíritu que nos enseña que los bienes que cuidamos no son para esta vida, porque aquí en la tierra el moho los corrompe, la polilla se los traga y hay ladrones que se los roban. ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Vivimos verdaderamente para el cielo? Si vivimos para la vida eterna, ¿por qué nos preocupamos tanto por proteger una vida que el cielo está ansioso, esperando que se la entreguemos para transformarla y convertirla en una vida gloriosa? Cuando de seguir a Cristo y de ser fieles al Señor se trata, no le podemos tener miedo a nada ni a nadie. ¿Y cómo es posible que nuestro país se esté hundiendo? Porque nos ha faltado la osadía y la valentía de los mártires, de los santos, por evitar persecución. ¿Cómo es posible que las voces de tantos pastores se estén callando y se estén amagualando al mal, cuando el bien es más fuerte
y siempre ha triunfado? ¿En quién creemos verdaderamente nosotros? ¿Quién es el que mueve nuestro corazón? ¿Cuál es el tesoro de nuestro corazón? Porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. No nos puede dar miedo, porque ya tenemos la libertad que nos dio Cristo para proclamarlo a Él como el único Rey soberano. Y es verdad que respetamos las leyes justas, pero no las injustas. No las tenemos por qué obedecer, no las tenemos por qué acatar, no nos tenemos por qué someter a ellas. Y es verdad que respetamos a nuestros gobernantes, porque nadie ha recibido ninguna autoridad sin que Dios se la haya dado. Pero no vamos a coger todo lo que se impone en contra de la vida, y no vamos a obedecer todo lo que va en contra de la dignidad de la persona humana, su dignidad sexual, su dignidad afectiva, porque somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, hombres y mujeres. No hay intermedios, no hay posibilidad para intermedios. Y por eso tantos católicos están apostatando de la verdad del Evangelio, como sucedió en las elecciones presidenciales. Es vergonzoso que católicos, hasta ministros y consagrados, pervirtiéndose, asumiendo criterios que no son del Evangelio, todo el que pensó y sintió y asumió en su corazón que con tal de que no se metiera el comunismo a Colombia, podíamos votar por un candidato que promovía el aborto. Todo el que lo admitió en su corazón, admitió que ya no tenía los criterios del Evangelio y de Cristo, que se podía votar por un hombre que promovía el matrimonio igualitario entre 2 hombres y 2 mujeres y la adopción para los mismos. Todo el que lo admitió en su corazón escondidamente, no pensó como Cristo, no sintió como Cristo, no sintió como el Evangelio, no sintió como la Iglesia, no tuvo los criterios de la Iglesia. Y por eso el Señor nos llama a la conversión. Todo el que admitió que votar por un hombre que promovía esto para que no se metiera el comunismo a Colombia, admitió que no estaba de parte de Cristo y del Evangelio. Porque nuestro Dios es un Dios que ama la vida y la protege hasta el punto de entregar su propia vida, con tal de que no se degradara la vida sagrada y se pervirtiera la dignidad de la persona. Miremos a nuestro Maestro cómo se expuso y se entregó por salvarnos a todos nosotros. ¿Y no vamos a hacer nosotros lo mismo? Nos llenamos la boca y nos ufanamos hablando de amor al prójimo. ¿Qué tipo de amor es qué tipo de amor al prójimo cuando decimos no nos importa que se aborten unos cuantos o que se perviertan algunos hombres y mujeres, que se dañen y se corrompan las costumbres de sus corazones con tal de que no se nos toque uno de los bienes de este mundo, que es el bien económico? ¿Qué clase de amor a los hermanos es ese? Ese es un amor que nosotros los cristianos no podemos aceptar, no podemos promover, porque ese amor a los hermanos es corrupto y no es universal. Es un amor elitista que prefiere a unos y a otros no. ¿Hacia dónde estamos apuntando nosotros? ¿Qué nos da miedo que nos quiten? A nosotros no nos puede dar miedo que nos quiten nada, porque todo es de Dios. Y si la entregamos por la gloria de Dios, la propia vida, y entregamos todos los bienes que tenemos por la gloria de Dios y la salvación de los hermanos, y hoy en un tiempo como el que estamos viviendo, por el bien de la Iglesia, deberíamos sentirnos privilegiados de una gracia que no somos dignos. Que el Señor nos llame y nos escoja para entregar la vida por su gloria, por el mayor título que tiene Dios, su gloria, su santidad, su dignidad, su amor puro, y por la salvación de los hombres y por el bien de la Iglesia. Eso es un don, un regalo
que nosotros no merecemos. Y por eso no le podemos tener miedo a nada ni a nadie. Y si nos da miedo, tenemos quien nos lo quite. El Señor, con la gracia de su Espíritu, quita el miedo y lo transforma en poder, lo transforma en amor. Y si viene el diablo a perturbarnos, tampoco nos debemos intranquilizar, porque Dios sabe convertir esa perturbación en paz divina, en libertad divina. Y todos los días se lo pedimos en la Eucaristía. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Enséñenles, Padre, a sus hijos a amar a Cristo sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todos, más que a ustedes, padres. Para eso les confió Dios ese tesoro de los hijos. Tenemos mártires insignes de 7 y 8 años, como San Tarcisio. Qué educación tan bella la que tuvo. Si te toca dejarte matar por cuidar la Eucaristía, te haces matar. Y murió mártir de la Eucaristía. Y nosotros permitiendo que se profane la Eucaristía, lo permitimos. Esta mujer la hermana del rey Ocosías fue valiente, lo protegió, no permitió que lo ultrajaran. Que estas palabras de Pablo VI, de San Pablo VI, un mártir de la verdad, hoy es santo, nos motiven a nosotros y no nos dejemos apabullar por algunos mensajes amenazantes dentro de la Iglesia que quieren impedir nuestra entrega total a Cristo. Gente llena de miedo. Es que como esté tu ojo, estará todo tu cuerpo. Cuando la conciencia está pervertida, que es el ojo sobrenatural, es el ojo, la vista sobrenatural que todos tenemos para hacer buenos juicios, para captar objetivamente la verdad. Cuando la conciencia de alguien está pervertida, ¿saben qué pasa? Ve lo malo como bueno y ve lo bueno como malo. Y dice a lo malo que eso malo que le aparece como bueno en su conciencia es la voluntad de Dios. El verbo griego que utiliza la Biblia habla precisamente de una mirada, una percepción figurativa. No crean que se está refiriendo al sentido de la vista. Se está refiriendo al sentido sobrenatural de la conciencia, tal y como nos la enseña la Gaudium et Spes, que es el lugar donde se manifiesta más claramente la vista de Dios y la vista de la ley natural. Pero esa conciencia puede estar corrompida. Cuando uno cayó en un mal y dijo, no, eso no es tan malo, yo creo que eso es bueno, y comenzó a meterse esa idea desde pequeño y a dejársela meter, esas conciencias son conciencias afectadas. Y si nunca, lo único que puede quitar la afectación de una conciencia así es la conversión radical, una conversión total a Dios. Y por eso terminamos viendo lo malo como bueno y enseñándolo a los demás. Qué terrible, porque eso escandaliza. Y terminamos condenando lo bueno, calificándolo como malo y condenando a quienes hacen el bien. Y eso está pasando en la iglesia y va a pasar. Y esto se va a cristalizar más. El Señor ya lo advirtió en el Evangelio. Incluso quienes los persigan creerán que me están dando gloria a mí, que le están dando gloria a Dios. Ay, Cristo no lo vivió. Los fariseos se sentían felices, satisfechos, y le decían a Dios, Dios, gracias por darnos tanto celo por la ley, por el templo, que ya pudimos acabar con esta amenaza para el culto. Para ellos Cristo era una amenaza. Y cuando murió ellos se sintieron satisfechos, porque dijeron, ya quitamos el problema para que se dañe nuestro carisma, para que se dañe nuestra espiritualidad. Así hay muchos que piensan hoy dentro de la iglesia, para que se dañe la identidad de la iglesia.
Pues volvamos a este mensaje, ojalá vuelvan, ese mensaje, vuelvo y lo repito, del 8 de diciembre de 1965, de San Pablo VI, en la clausura del Concilio Vaticano II. Sus pueblos serán los primeros beneficiados, porque la Iglesia forma para ustedes ciudadanos leales, amigos de la paz social y del progreso. En este día solemne en que ella clausura las reuniones de su 21 Concilio Ecuménico, la Iglesia les ofrece por nuestra voz su amistad, su servicio, sus energías espirituales y morales. Les dirige a ustedes todos un mensaje de salud y bendición. Acójanlo como ella se los ofrece, con un corazón alegre y sincero, y transmitirlo a todos nuestros pueblos. De manera que nosotros tenemos solo una alternativa: volver a Dios. Porque si no volvemos a Dios, podemos paganizarnos y podemos terminar muy mal. Como nos lo cuenta la historia de Israel. La gran caída gubernamental de Israel y luego de Judá fue la infidelidad a las leyes de Dios, a los principios morales, a las leyes divinas y a las verdaderas tradiciones de fe judía. ¿Cuál es la desgracia hoy de la Iglesia en muchos de sus miembros? La infidelidad a la ley natural, la infidelidad a las leyes divinas, la infidelidad a la tradición viva de la Iglesia. Y por eso estamos hoy como estamos. Benedicto XVI nunca se cansó, hasta el último momento, muy valiente, porque hasta después de su muerte, qué ingenio le dio Dios. Hasta después de su muerte dejó su libro póstumo para que no nos dejáramos engañar por algunos que lo instrumentalizan. Miren, esto es lo que yo pienso. Y se los dejo aquí. Papa Benedicto XVI era consciente de la amenaza que tenía a su alrededor. Era consciente de la traición que lo rodeaba. Y por eso dejó un libro póstumo y pidió que no se publicara solo hasta después de su muerte, para decirnos: esto es la Iglesia, esto es la vida cristiana, esto es lo que está corrompiendo a la Iglesia, esto es lo que está corrompiendo a la vida cristiana, y esto es lo que hay que hacer: volver a Dios. Tenemos que volver al Dios único, al Dios que es amor, al Dios que es Padre, al Dios que es fiel, al Dios que todo lo puede. Y por eso no nos podemos cansar de estar volviendo a Dios todos los días. No acumulemos riquezas para esta tierra, porque se las come la polilla, el moho las corrompe y los ladrones se los roban. Como esté tu ojo, esté tu conciencia, así estará tu vista para ver. Y uno dice: ¿por qué hay gente que no ve lo mismo? Y no pensamos, es muy sencillo. No hay el mismo nivel de formación de conciencia. Miren, uno lo nota en los católicos, la mayoría de los católicos no estamos teniendo el lenguaje del Evangelio, del Concilio Vaticano II, del Catecismo. Hay gente que ni por ahí va al catecismo, ni por ahí. Como esté tu tesoro, así está tu corazón. ¿Cómo has formado tu conciencia a lo largo de todos estos años? Escuchando gente que está así de corrompida en su interior como uno. Eso no nos sirve. Hay que escuchar al Señor, hay que escuchar a la Iglesia, hay que ir a la tradición viva de la Iglesia. Amemos el catecismo, permeémonos del catecismo, amémoslo porque es la voz de la Iglesia para nosotros. Es una gracia, un regalo muy grande que el Espíritu Santo nos dio para estos tiempos. No lo desaprovechemos, porque ahí encontramos la libertad de los hijos de Dios.